estamos en vivo. Ok. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este cuarto episodio de este proyecto que hemos denominado Diálogos por Puerto Vallarta. Para mí es un gusto y un placer volver a estar con todos ustedes y con las personas que de pronto nos acompañan en vivo y a los que ven los programas grabados. Hoy vamos a tener un programa interesante, un programa que versa sobre la transformación urbana del espacio turístico en Puerto Vallarta y que definitivamente se ha vuelto tendencia a partir del hecho de la tumba de la destrucción de una vivienda en la parte céntrica. Habíamos olvidado un poquito el centro histórico de Puerto Vallarta y de todos los procesos de transformación urbana que ha estado experimentando. Volteamos un poquito a ver hacia las zonas de Versalles, que de pronto se convirtieron en el foco por el modelo de desarrollo inmobiliario que empezó a experimentar y los procesos de gentrificación y turistificación que siguen sin estudiarse a fondo por parte de las autoridades municipales y que siguen generando un caos entre los residentes que ahí están. Pero bueno, lo vamos a dejar para después. En las últimas fechas, lo que nos hace voltear a ver otra vez la parte del centro es que se sigue generando destrucción de las viviendas tradicionales en el puro centro, en el puro malecón. Hace unos días comenzó la destrucción de otra vivienda que seguramente va a terminar o en un gran restaurante, en un gran antro, y si no en departamentos. Ya no sabemos, la verdad es que no sé qué se vaya a construir y quizás nuestros invitados lo sepan. Para eso nos dimos a la tarea de invitar a tres expertos en el tema, tres personas que sin duda tienen la capacidad de análisis sobre este tema y sobre muchos más. Me da mucho gusto presentarles al doctor Alfonso Baños Francia. Él es arquitecto egresado del ITESO, es doctor en urbanismo por la Universidad de Guadalajara, es profesor del Centro Universitario de la Costa y es integrante del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel uno y miembro del Grupo Interdisciplinario Ciudades y Turismo también. Bienvenido, doctor, qué gusto saludarte. También tenemos a el maestro Oscar Morán. Oscar Morán es originario de Guadalajara, estudió arquitectura en el ITESO, en la universidad y en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Su maestría es en planeación urbana por la Universidad del Sur de California. Tiene estudios de posgrados en la Universidad Tecnológica de Berlín. Se ha desempeñado como urbanista en Los Ángeles, California, con un periodo de 10 años. Participó en proyectos de planes maestros de desarrollo orientados al transporte y demás temas parecidos. Ha trabajado como investigador en el Centro de Investigación y Documentación de la Casa de CIDOG, es de Infonavit, y en el Center for Economic de la Universidad del Sur de California. Es residente de Puerto Vallarta desde 2012 y aquí se ha desempeñado como urbanista, consultor y arquitecto independiente. Me da mucho gusto saludarte. Tienen un amplio currículum también. Bienvenido, maestro Oscar. Buenas tardes. Y también tenemos al doctor Alberto Reyes, también arquitecto, Dios de mi vida, también arquitecto, también urbanista. Él estudió en la Universidad de Guadalajara en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Es maestro en Desarrollo Sustentable y Turismo, doctor en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad. Trabaja. Es que su currículum es bastante, estoy tratando de destacar algunas de las cosas que hacen. Ha realizado programas de liderazgo aplicado a energías renovables por el Centro de Salud y Medio Ambiente de la Escuela de Salud Pública de Harvard, a diplomatura en Medellín. Ha sido becario del Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Vaya, tienen todos un currículum impresionante, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, nivel uno, es profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta, actualmente, hasta donde entiendo, todos son miembros del Observatorio Ciudadano, así se llama, Observatorio Ciudadano.
urbano de Puerto Vallarta. Sí. Me da mucho gusto tenerlos por aquí y bueno, pues vamos a entrar en materia. A ver, ¿cómo de pronto, a mí me gustaría mucho que nos conociéramos y que conociera la gente, ¿cuál es la actividad que genera este observatorio? ¿Cuáles son sus funciones? Eso es lo primero que me gustaría abordar con ustedes. Podría a lo ¿Quién? mejor dar una introducción. Pues el observatorio es una asociación civil. Se conformó después de un movimiento que se dio en torno a la posible demolición de una casa que forma parte del complejo del curato de la Iglesia de Guadalupe hace aproximadamente 2 años y medio. Y se dio toda una movilización, inclusive con amparos y demás, de parte de vecinos. Y todo aquello fue cobrando su propio momentum y pues decidimos conformarnos como una asociación civil para salvaguardar de alguna forma el patrimonio cultural, observando, haciendo señalamientos, dialogando, coadyuvando y en la medida de cuando es necesario, pues también jalando orejas y haciendo oficios y denuncias, etcétera, ¿no? El enfoque ha sido principalmente en lo que es el polígono del centro histórico, que el centro histórico de Puerto Vallarta sí existe como un polígono de protección, que va desde aproximadamente lo que es el Parque Hidalgo hasta el río Cuale, y va del Malecón hasta la calle de Emilio Carranza y en algunas partes Matamoros y Miramar, por atrás de la Iglesia de Guadalupe, que coincide con lo que se conoció históricamente como el Fundo Legal. En 2018 se decretó la protección de ese polígono como centro histórico de Puerto Vallarta y pues eso aclaró muchísimo el tema de los debates de que si era meritorio o no el centro de ser preservado. Entra bajo la jurisdicción de la Ley de Patrimonio del Estado de Jalisco con una protección y dentro de esas reglas del juego es donde hemos podido encontrar un campo para defender. Pero es muy difícil defender simplemente con debate si no existe la normativa, ¿no? Municipalmente la normativa o se evade o no se aprieta lo suficiente o no existe, pero en el sentido de lo estatal sí la hay y entonces el observatorio se ha movido en ese entorno y en ese polígono para ver que se sigan las reglas del juego, de que no se den demoliciones sin permiso, de que se sigan los procesos que marca la ley. Y bueno, aún así encuentran con muchas argucias la forma de legalmente llevar a cabo, como la demolición que tú comentabas, sí contaba con los permisos, sí se dio una valoración desde la Secretaría de Cultura, que es el del Estado, que es quien es el árbitro que decide qué tanto se pueden intervenir o no las fincas. Y desafortunadamente no cuentan con un catálogo actualizado y a profundidad con el estudio que amerita para poder hacer las valoraciones. Y entonces los interesados presentan pues la documentación que más les conviene en donde hay muchos vacíos de información. El observatorio concretamente pues busca ampliar también a más temas de patrimonio cultural. Estamos también enfocándonos en lo que son casas de autor, la arquitectura vallartense, difundir, darle su lugar, que sea reconocido, no nada más entre la población local, también a nivel estatal y que la gente que estudia el patrimonio cultural y la arquitectura a nivel estatal también empiecen a reconocer. O sea, hay una labor también ahí de difusión y bueno, pues es un montón de cosas y llevamos, creo que más o menos un año de constituidos, ¿no, Bien, compañero? perfecto. A ver, vamos entrando un poquito eh, en temas. Aquí hablamos de que lo que hacen es lograr frenar un poco la intervención sobre las viviendas que se quieren transformar, se quieren derrumbar o se quiere hacer, porque es parte del patrimonio. Hablamos de patrimonio porque hay una ley que así lo ampara, pero ¿por qué no meterse al tema de origen, al fondo legal? ¿Por qué no comenzar de ahí? El punto legal sigue siendo vigente en Puerto Vallarta. La transmisión del dominio de las propiedades sigue siendo a través de notarios. Y entonces nos volteamos, entonces los notarios y quienes dan los permisos de construcción siguen siendo facilitadores para que esto suceda y ahí no podemos hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no sería mejor antes de ver todo el tema patrimonial, que es importante, el tema de fondo del fondo legal? ¿Lo han tocado dentro del observatorio? Bueno, yo diría que como tal no, pero aquí también distinguir dos tipos de derechos, ¿no? Los derechos de propiedad, que son los que amparan en todo caso la modalidad que tú decías, Jorge, y el otro los derechos de desarrollo, que están normados por, en este caso, la Ley de Patrimonio del Estado de Jalisco. Entonces, si bien el observatorio podría también revisar las figuras
jurídicas o normativas del suelo, a nosotros lo que más nos interesa es tener mecanismos de protección y que con los instrumentos legales que se cuentan, pues se apliquen y que también se conozca y difunda ese patrimonio, porque también ahí hay un tema, de repente se ha convertido como un área de especialistas, pero no tanto de la comunidad vallartense. Entonces lo que nos interesa es que pues todo el mundo vea, valore, sepa, conozca, puede identificar momentos de la arquitectura también. Y también recordar que ha habido muchos esfuerzos de protección patrimonial, no, por lo menos desde hace 40 años se ha intentado proteger el centro, pero creo que no se ha logrado de la manera más efectiva. Entonces yo así lo diría, ¿no? Creo que son dos áreas, dos esferas importantes, pero la que más nos interesa en este momento es la parte, pues, de los derechos de desarrollo, que Sí. estén regulados, que estén normados. Entendemos que las ciudades están en evolución, no van a estar siempre congeladas en el tiempo, pero que primero que las preexistencias se respeten y que por otro lado las nuevas construcciones pues sean congruentes, ¿no? Con esa imagen y esos valores que se han mantenido, por lo menos en el fondo legal. Aprovechándote, Alfonso, yo creo que si alguien tiene conocimientos sobre esto que te voy a preguntar, eres tú. Nos hemos platicado y hemos recorrido el centro caminando más de una vez y cada vez que salimos a hacer trabajo de campo, pues las pláticas contigo son maravillosas de lo que era, de lo que fue, de lo que ya no es y de lo que se ha transformado Puerto Vallarta. Ya perdimos el imaginario del pueblito mexicano tradicional que tanto se vendía y que se vende, o sea, de hecho, hemos visto fotografías en Europa del pueblito bonito que no es ya para nada, o sea, es una transformación total. Ya lo perdimos ese imaginario y ahora estamos en un imaginario diferente. Yo creo que se ha ido perdiendo de una manera muy acelerada, por lo menos en los últimos años, y forma parte de todo un proceso de expansión inmobiliaria muy potente que hemos vivido en Puerto Vallarta, ¿no? Ya vimos como zonas como la porción del Emiliano Zapata, conocida como zona romántica, las que tú mencionabas, Jorge, Versalles, 5 de diciembre, Marina Vallarta, pues Conchachinas, Amapas, prácticamente se han pues transformado de una manera radical. Se había mantenido una cierta preservación sobre el fondo legal, pero vemos que por lo menos en este año se han dado dos demoliciones importantes, la de Casa Ipanema y la de la calle Morelos y 31 de octubre. Y pues también hemos visto cómo hay ciertos desarrolladores que han visto en el centro de Puerto Vallarta una mina de oro, entonces también están ahí interviniendo fuera del fondo legal, bueno, fuera de esta zona de protección. Lo que fue el Colegio de Niños Héroes, pues también entró un nuevo desarrollo. En la esquina donde estaba el taller de Chabolo, lo mismo. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Que sobre todo está bajo asedio. Creo que por ahí Oscar había comentado este concepto que se me hace bien interesante, que sí hay pues como un ataque. Entonces, creo que el imaginario del pueblito, pues sí está ya muy sostenido con hilos. Ya son muy pocas las fincas que quedan. Y sí, yo creo que ya tendríamos que ir cambiando este imaginario y pues más bien posicionar a Puerto Vallarta como un destino turístico que ofrece ciertas cosas, pero yo creo que el centro ya no tanto. Si bien siguen quedando algunos íconos como el Templo de Guadalupe o lo que fue la Parisina, perdón, el Teatro Saucedo y la Parisina, pues yo creo que la mayoría sí está, si no perdido, muy modificado y pues también sujeto a muchas tensiones. Sí, claro. Y la visión joven, Beto es un doctor, un Sí, investigador más joven. La visión joven de los jóvenes es el desarrollo, ¿no? Sobre todo Beto, que es una persona sí, que ha viajado y que de pronto ve ciudades maravillosas en el mundo, con sí, desarrollos grandísimos. Ver la ciudad, cómo se transforma, porque a lo mejor no es lo mismo que nosotros digamos, oye, tumbaron el rizo y sientas así como el pecho apretado de ver que un lugar donde ibas a comprar despensa, pues ya no existe, a que los jóvenes, pues sí lo tumbaron, pues ya no, ya estaba viejo, ya no servía. ¿Cómo ven ese proceso de transformación, Beto, las nuevas generaciones? creo que, bueno, va a ser difícil generalizar como una visión de todos los jóvenes, pero creo que algo que mencionó ahorita Alfonso sobre el tema del destino, ¿no? Creo que Vallarta siempre está como en esta disyuntiva. Por ahí Oscar hace unos meses de una plática sobre ciudad y destino, y creo que es importante el empezar a discutir que Vallarta o el centro histórico de Puerto Vallarta no es una postal, es un territorio que está vivo y que se sostiene a través de identidad, de memoria y de imagen urbana.
y que el patrimonio no solamente son objetos arquitectónicos, o sea, no es solamente la iglesia de Guadalupe, no es solamente la Casa Ipanema, es un conjunto, ¿sí? Que nos ayudan a entender o a leer ciertos elementos de armonía que van construyendo toda esta como identidad visual que puede tener la ciudad, ¿no? de Vallarta. Inclusive nosotros encontramos dentro del centro histórico algo que mencionaba Oscar, ¿no? Arquitectura de autor, que a lo mejor yo no la relacionaría tampoco con el pueblito, ¿no? Porque es arquitectura que va en otras vías, ¿sí? Por la forma en la que se produjo, por quién la generó y también por quiénes la encargaron, porque mucha de esa arquitectura es arquitectura de encargo. Entonces creo que para los jóvenes sí es importante el difundirles toda esta arquitectura que existe ahí, ¿no? Para no caer, digamos, como en esta idea de que el centro histórico de Vallarta es una copia de arquitectura serrana, ¿sí? Tiene sus elementos propios que tienen que comunicarse de manera adecuada por los jóvenes, pero también los jóvenes tienen que entrarle a hacer este proceso, ¿no? Que es un proceso de documentación. Nosotros platicábamos que parte de nuestras preocupaciones dentro del observatorio es hacer una difusión y una divulgación, ¿sí? O sea, la difusión a lo mejor dentro de círculos especializados, pero la divulgación de acuerdo a cómo consume el joven, ¿no? Y los distintos segmentos de mercado. Entonces, yo creo que, desde mi perspectiva, el centro está justo en un proceso de tensión por un tema de especulación inmobiliaria, los fenómenos propios de las ciudades turísticas como la turistificación y la gentrificación, pero hay que leerlo también a través de estas ideas de construcción colectiva, ¿no? O sea, cómo le entramos nosotros también a discutir como el tema de banqueta, cómo empezamos a el espacio público que queda dentro del centro, ¿no? Está el objeto arquitectónico de un lado, pero del otro es el elemento que lo articula, ¿no? Sí. Y a mí me causa ruido el hecho de que siempre hemos platicado eso, ¿no? La importancia de la finca, de las como de esto, de saber quién la construyó. ¿Se acuerdan que se les pegaba la plaquita eso? De la importancia que tiene el inmueble históricamente, patrimonialmente. Pero eso lo sabemos de pronto nosotros que nos metemos a estudiar o que de pronto nos juntamos con personas que han vivido estos procesos. La gente no lo sabe. Y entonces, ¿en dónde queda el esfuerzo? Un ejemplo, ¿no? Vamos a Ámsterdam y ves todas las casitas iguales, todas las casas son igualitas, igualitas, igualitas de colores, pero sin embargo llegas a la casa de Ana Frank y te venden el audífono para que conozcas la misma casa que la de un lado, pero en esta hubo un elemento histórico, ahí vivió Ana Frank y todo eso. Entonces le das un valor diferente a esa casa. ¿Por qué no hemos hecho, vámonos al lado turístico, por qué no le hemos dado aprovechamiento turístico a estas fincas? Que sería lo interesante, que el turista y que el mismo residente supiera la importancia. A mí me dio así como dolor de estómago el otro día que platicaba con unos chicos de Vallarta que no saben, ni siquiera sabían que estaba lo de la casa del Puente del Amor. O sea, y eso ya son muchachos de Vallarta que no conocen esa historia. Entonces, ¿por qué no hemos aprovechado, Oscar, este potencial? ¿Qué nos ha faltado? Bueno, ¿qué nos ha faltado a nosotros? ¿Qué le ha faltado al gobierno municipal para hacerlo? Bueno, digo, han faltado muchas cosas, definitivamente ha faltado un plan sustentable, pero además algo que como quisiera, hay que también entender el contexto de las transformaciones que se vienen dando en lo que conocemos como centro histórico. El centro histórico de Vallarta fue el centro de la población, fue donde se concentró la población, donde la población vivía, fue el centro comercial del municipio por muchos años y fue el centro turístico del municipio también por muchas décadas. Pero Vallarta también se ha expandido de una forma brutal, a un paso súper acelerado. Y hoy en día el centro histórico no es ni cerquita el centro del comercio ni de la actividad laboral, ni tampoco es un lugar donde las personas desean habitar por temas como ruido, como temas de basura, la construcción y la misma turistificación que trae también sus consecuencias. O sea,
Mientras el turismo se maneja ciertos volúmenes en un balance con la población local, pues puede haber un balance ahí también entre residentes, comercio y visitantes. Cuando se excede el número de visitantes, que es lo que sucedió en el centro histórico, que viene sucediendo de los 80s, 90s, 2000s, pues es un territorio que es muy explotado y la gente se empieza a ir a vivir a otras zonas. Entonces aquí estamos viendo un fenómeno que tiene que ver también con que los territorios que no son habitados por residentes de tiempo completo no son cuidados de la misma manera. ¿Qué falta con el municipio? Pues el municipio no ha ejercido la normativa que sí existe, por ejemplo, de ruido. Eso es algo muy claro. Mucha gente que sí hay algo de residentes en el centro, cada vez se van más por el tema del ruido, por los antros, por este tipo de cosas. Entonces, son cosas que no se cuidan. ¿Cómo puedes también generar una situación de alojamiento temporal con esas condiciones? También tenemos que ver que el centro histórico trae un decaimiento económico por los procesos descentralizadores que está llevando Puerto Vallarta y lo que está viniendo ahí a suplir, pues en una cierta medida ha sido sí el turismo, pero ya es un turismo también muy cansado porque no se han hecho fórmulas nuevas. Ponte a ver, pues los antros del malecón, pues es lo mismo, pero dado, no hay innovación, ¿no? Tampoco se ve que abran nuevos restaurantes, que haya una movida gastronómica así como muy interesante. Entonces, los propietarios, que generalmente los propietarios de las fincas del centro sí son familias que han sido propietarias por varias generaciones, están acostumbradas a que eran propiedades con unos resultados económicos extraordinarios que de repente se están viniendo abajo ese rendimiento económico y ya no saben qué hacer. Y es ahí donde se vuelve terreno muy fértil para que llegue un desarrollador y te diga, pues yo tengo esta cantidad de dinero, aporta la propiedad y te voy a dar un montón de lana. Y pues es una transacción económica, ¿no? ¿Cómo lo reviertes? Pues lo reviertes con una buena planeación urbana, buscando equilibrio, ejerciendo la normativa para que haya orden. Hay un reglamento de imagen que tienen muchos años que no están aplicando. O sea, no es nada más la demolición de las fincas históricas, es también toda la imagen, es la afectación de fachadas, del espacio público. O sea, es todo tiene muchas capas y sí tiene una, digamos que sí se puede frenar si se empieza a trabajar adecuadamente y con responsabilidad. Pues desafortunadamente no se ejercen los reglamentos. Entonces, pues por ahí, esa sería como mi valoración del asunto. No sé qué, fíjate que yo, bueno, yo soy abogado en principio de cuentas y cada vez que se tocan los temas normativos, no dejo de pensar en que efectivamente yo he participado en la creación de muchos reglamentos municipales. De hecho, el reglamento de turismo vigente en este momento yo lo hice, y sin embargo se les dijo que había que haber un proceso de mejora regulatoria con el tiempo, es decir, tienes que ir adecuando el reglamento a los tiempos. Y cada vez que se habla de lo que tú dices, y lo dices muy bien porque lo dicen muchos expertos en el tema, es que no existe una aplicación del reglamento, es que no existe, aunque existan estas capas jurídicas de protección, no existe quien las aplique. Y no dejo de voltear a ver a los cabildos primero, que de pronto los regidores no hacen la chamba que deberían de estar haciendo, de estar verificando que los reglamentos funcionen y si no, modificar estas estructuras normativas para que tengan una funcionalidad. Y ahí me lleva al análisis simple. Bueno, es que los regidores muchas veces tampoco tienen la capacidad académica ni cognitiva. O sea, en este cabildo en particular, tenemos regidores que apenas terminaron la prepa. O sea, ¿cómo quieres que ellos se metan a un análisis de este tipo? Y luego te vas al otro lado, a la parte de la política pública, con los directores de área o asesores o gerentes, y te das cuenta que tampoco tienen una expertise en el área. Entonces, por más que querramos como abogados empujar lo normativo, pues va a estar muy complicado. Y nos tenemos que ir a un tema que Alfonso también trabaja muy bien, que es el tema de los instrumentos de gestión de la ciudad. O sea, ¿cuál sería la fórmula? Porque también esto que dicen que de esto que están hablando ustedes, ¿cómo me dijiste? El árbitro es el gobierno del estado. ¿No es así como riesgoso dejarle al gobierno del estado la decisión de cuál finca transformar o no transformar, Alfonso? ¿No crees que sea así un riesgo grande, que no sea una decisión que se tome ciudadanamente primero en Puerto Vallarta? Bueno, lo que hemos visto es que a nivel Guadalajara, pues sí, no conocen con detalle los elementos, por ejemplo, de la arquitectura vallartense tradicional en el centro, ¿no?
Ahí, bueno, pues hay que acercarles, hay que vincularnos con ellos, acercarles el material. Por otro lado, yo creo que hay varios instrumentos de gestión que podrían haber sido implementados en el centro para que los dueños hubieran obtenido un ingreso económico, porque pues estamos bajo un modelo de economía capitalista, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchos años está en las normativas, por lo menos en el reglamento de gestión y ordenamiento territorial, lo que se conoce como la transferencia de derechos de desarrollo, que en las zonas patrimoniales tú puedes vender esos derechos de desarrollo para obtener un ingreso económico que te permita mantener la finca en las condiciones originales. Y sin embargo, yo no conozco ningún caso, por lo menos en el centro de Puerto Vallarta, donde se haya aplicado este instrumento, ¿no? Si bien en el plan parcial del Distrito 8, el del 2020, tiene un límite de altura, en el caso del centro, que está referido a 11 metros, sí hemos visto que las licencias de construcción, por lo menos las recientes, sí observan ese límite de alturas. Pero yo también creo que es muy complicado cuando hay una mentalidad tan extendida de sacar provecho del territorio, que los dueños o los desarrolladores o las autoridades o quien compra, pues mantenga esos límites, ¿no? Que deben de estar consignados en los instrumentos y que deben de ser puestos en operación. Entonces, yo creo que también ahí hemos cometido un gran error a nivel regional, que es que poco a poco pues, se fueron modificando los instrumentos normativos, se volvió una costumbre y ahora pues ya le cuesta mucho trabajo a un desarrollador acatar las normas porque pues las han venido violentando ya de manera continua por muchos años y aparte de una manera descarada, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo se van a portar bien si tienen 10, 12 años portándose mal? Entonces yo creo que ahí también hay un cuello de botella, pero sí, definitivamente en un modelo, aparte de un país donde cada vez se respetan menos las normas, donde la institucionalidad no se ve como una virtud, sino como una debilidad, pues yo creo que es muy complicado. Pero hay que seguir manteniendo el trabajo, el pulso, seguir insistiendo pues con las autoridades, con quien emite las licencias, pero también con los desarrolladores, que hay otras maneras, ¿no? También de ganar dinero y de conservar de manera adecuada. Ok. Y nos vamos a, perdón, y nos vamos a otro tema, el tema que tanto se ha hablado, ¿no? De por qué no volteamos a hacer de Puerto Vallarta un destino turístico inteligente. De pronto cambiamos el discurso y hablamos de hacerlo un destino turístico inteligente. Y cuando oí por primera vez esto en Puerto Vallarta, me llevó aquella vez que un político, que no voy a decir su nombre, se le ocurrió decir que se promoviera Puerto Vallarta como un pueblo mágico, cuando en aquellos años del 2000 comenzó esta idea de los pueblos mágicos y se promovía Puerto Vallarta como pueblo mágico. Bueno, hay elementos y características que evidentemente no nos dan para eso, así como no nos dan para una idea de transformarnos de la noche a la mañana en un destino turístico. Poner un kiosco en el malecón no es que seamos un destino inteligente. Eh, ¿Cómo ves, Beto, este nuevo discurso de las autoridades de voltear, incluso de muchos académicos, de hay que hacer de Vallarta un destino turístico inteligente? ¿Cómo ves? Vaya, no hablamos de una ciudad inteligente, de un destino turístico inteligente. ¿Cómo ves este nuevo discurso? Bien, creo que al final el tema, digamos, de esos conceptos que de repente están en tendencia o en moda, sobre todo en política pública, se tratan de meter a veces con calzador, ¿no? A los proyectos. Pero yo regresaría a una pregunta que hacías hace rato, ¿no? ¿Qué hacemos dentro de Vallarta, ¿no? Para mí, primero es conocer Vallarta para poderla planificar. Entonces, gran parte, digamos, de los huecos que ha tenido la planificación en varias áreas tiene que ver con el gran desconocimiento que tienen muchos de los actores que han estado en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros bajo una política pública que a lo mejor cada 3 años, a través de una tendencia global, se tiene que incorporar esta tendencia en nuestra planificación, ¿no? Pues conocer dónde estamos parados y también tener una visión de largo plazo, porque cada 3 años están cambiando estos elementos, ¿no? Vemos en una agenda pública de un plan de gobierno que de repente nos pueden aparecer unos objetivos de desarrollo sostenible y de repente nos pueden aparecer el concepto de ciudad de 15 minutos y que todo está bien, o sea, son elementos que a lo mejor
son muy atractivos en el momento en el que se van incorporando dentro de la política pública, pero el tema es la trazabilidad. O sea, no es solamente mencionarlos, es cómo los voy a llevar a cabo cuando tengo un desconocimiento del territorio. Porque algo que nosotros hemos visto, al menos dentro del tema patrimonial, es que hay un gran desconocimiento en las distintas escalas. Y eso, cuando se desconoce esto, ¿cómo lo comunicas? ¿Sí? Y no lo quiero extrapolar a otros temas, ¿no? Pero en el tema medioambiental, en el tema de servicios públicos, hay un desconocimiento completo, ¿no? Entonces, sobre el tema de destino inteligente, creo que han hecho ejercicios muy interesantes desde la parte académica hacia dónde podemos ir, pero es otra vez regresar a nuestra realidad, ¿no? ¿Dónde nosotros estamos colocados? Nuestros instrumentos de planeación están desfasados temporalmente. Muchos de ellos no tienen ni siquiera una visión prospectiva, no tienen KPIs para estarlos evaluando casi al día, ¿no? En donde nosotros podríamos estarnos adelantando a muchas de las cosas que estamos viviendo cada temporal de lluvia, cada temporada baja, ¿no? Que estamos con eso que dices, hay ciudades que ya implementaron y tienen como estrategias para evitar, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Estrategias que aquí no aplicamos. Fíjate que una de las cosas que a mí más me asustan también es la facilidad de la utilización del concepto de política pública. O sea, los gobernantes lo usan como si lo entendieran, ¿no? Y a veces da temor, porque llega el gobernante y el funcionario público que llega en esa inercia de cada 3 años cree que con llegar, con el puesto llega el conocimiento, y no es cierto. Y luego después quieren durante el proceso irse capacitando, cuando debes de capacitarte antes, o sea, tienes que llegar ya con herramientas. Y entonces, como dices, palabras, conceptos e ideas de boda que vieron en algún lugar y que dicen, bueno, hay que aplicarlo, ¿no? Y que tenemos que entender que no se hace. Esto de los destinos turísticos inteligentes, de las ciudades inteligentes, pues es algo que es en la agenda global una normalidad, ¿no? Ves otras ciudades del mundo y entiendes por qué están trabajando en ese sentido. Son 5 los elementos que los destinos turísticos inteligentes requieren. Gobernanza, innovación, tecnología, inclusión y sustentabilidad. Y en la sustentabilidad es donde me quiero parar, porque ahorita el tema y del discurso de algunos gerentes es, vamos a hacer una evaluación ciudadana a la sostenibilidad. Y lo que dices es bien cierto, el desconocimiento hacia abajo de los temas. ¿Qué tanto conoce, Oscar, la gente la sostenibilidad? ¿Qué tanto estamos preparándonos ya ahorita para esta evaluación del 2030? Estamos tomando en cuenta elementos como la pandemia, como lo que hemos estado viviendo, o simplemente vamos a llenar un formatito y lo vamos a aventar diciendo que cumplimos. ¿Cómo vemos? Esta pregunta va a ser para los tres. ¿Cómo vemos el, esta ya casi llegada a la agenda, al fin de la Agenda 2030? ¿Cómo está Puerto Vallarta y el centro histórico con todo esto en eso, Oscar? Pues mira, yo creo que estamos muy lejos y es muy desafortunado y es muy triste. Te voy a poner, o sea, son casos, son ejemplos muy, muy obvios en la situación que está viviendo con los cocodrilos, ¿no? Tan sencillo como eso. O sea, la planeación urbana es el ejercicio de anticiparse y anticiparse se refiere a 20 años antes de que llegue el suceso, la gente y la construcción. En Vallarta, el Departamento de Desarrollo Urbano, y con todo el respeto que meten los profesionales que ahí trabajan, se dedica principalmente a tramitar licencias de construcción. No se hace un ejercicio de planificación como tal. Sí tienen instrumentos, pero los instrumentos son reglas del juego, no construyen la cancha. La planificación también tiene que construir la cancha. Va a ser cuadrada, va a ser redonda. Voy a destruir el manglar o lo voy a preservar. Si destruyo el manglar, voy a generar un hábitat nuevo para el cocodrilo, que sí lo hay en el valle del río Ameca, donde llega el río Mascota, que se podrían hacer ahí, dedicar espacios para ahora introducirlos y darles un lugar donde puedan estar ellos seguros y también los ciudadanos seguros. O sea, la planificación no es nada más llegar a hacer parches. Entonces, pues partamos de que no tenemos planificación en Vallarta. Es una realidad. O sea, los grandes gestos con los que cuenta Vallarta, que sí es de infraestructura que fue planificada, pues generalmente viene de proyectos del Estado. Es raro que vengan de lo municipal. Entonces,
No podemos hablar de sostenibilidad si ni siquiera tenemos planeación. Para llegar a la sostenibilidad tenemos que tener un orden, no un crecimiento desbocado sin rumbo. Hay mucho que se pudiera hacer. La situación del Atlas de riesgo, ni siquiera se ha actualizado el Atlas de riesgo, se sigue construyendo en áreas, la reserva territorial, la voy a llamar así, que más se está construyendo es toda la zona de Ixtapa, que es la planicie inundable del río Ameca. Eso va a ser una gran desgracia porque no tiene plan parcial, no hay reglas ahí del juego, ya se están vendiendo los terrenos y se está fincando y nadie interviene, ¿no? Entonces, desde un principio de seguridad, de responsabilidad de cómo crece la ciudad, tendríamos que meter orden y decir desde ahorita y pensando a 20, 25 años, puede que lleguemos al 2030 o no, pero tenemos que poner orden. Y sí hay mucho que se puede hacer porque Vallarta es un territorio con muchísima riqueza natural, con muchísimas cosas que nos podrían acercar a la sostenibilidad, pero tendríamos que estar actuando ya y tendríamos que estar cambiando la mecánica de lo que entendemos municipalmente como planificación. Y algo que yo he dicho mucho, o sea, el discurso del destino turístico se ha comido al discurso de ciudad y la ciudad ya nos rebasó y nos comió al destino turístico, y esa falta de reconocimiento que somos una ciudad en crecimiento es también algo que nos impide reconocer que tenemos que hacer esa planificación. Yo me iría por ahí y creo que esa es la base para poder hablar de cualquier movida en sentido de sostenibilidad. Ok, en la pantalla tenemos dos expertos en desarrollo sustentable. Alfonso, ¿llegamos a buen término en la Agenda 2030 o de plano no la libramos? Bueno, más que expertos, Jorge, yo diría que somos interesados, ¿no? En el tema. Mira, yo diría que si nos vamos a los tres pilares de la sustentabilidad, sostenibilidad, que es la economía, la sociedad y la naturaleza, pues yo lo que veo es que en Puerto Vallarta se le da preferencia a la esfera económica, pero la parte social y la parte ambiental están olvidadas. Simplemente no hay instrumentos de integración, por ejemplo, en la parte social respecto a la vivienda, ¿no? Comentaban ahorita esos procesos de gentrificación, cómo la gente tiene que irse a vivir cada vez más lejos y no hay ningún mecanismo de integración, algún modelo que permita que la gente local no tenga que desplazarse. Cuando tenemos la tercera parte de la zona urbana en baldía, sujeta a procesos de especulación inmobiliaria, pues yo creo que no hay ninguna intención de lograr una sostenibilidad social, ¿no? En la parte natural, pues lo vemos todos los días, vemos cómo no solamente son las especies de fauna, sino también la vegetación, cómo constantemente está siendo destruida, cómo en zonas pues centrales, como Fluvial Vallarta, grandes árboles que tenían 100 años, pues de repente llega una máquina y en 2 días se la echa como si nada, ¿no? Entonces creo que cuando yo mencionaba hace rato de que estamos viviendo bajo el imaginario de la rentabilidad económica, pues ese es el Dios de todas las personas y de todos los movimientos y de todos los procesos. Y olvidamos, pues, ¿no? La parte de la equidad social y la parte del cuidado ambiental. Entonces yo creo que las cuentas que vamos a dar en el 2030, por lo menos desde la esfera local, son francamente deficitarias. Mucho interés por la ganancia económica, pero un desinterés absoluto por la equidad social y por la parte de cuidado ambiental. Entonces yo creo que por lo menos desde el objetivo 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, pues Vallarta no va a entregar buenas cuentas. Entonces, pues a seguir insistiendo, creo que también no hay que caer en la desesperación ni en la desesperanza, más bien seguir insistiendo que el camino correcto pues es balancear estas tres dimensiones y que si lo lográramos, al final nos iría muy bien a todos, porque ese es el otro aspecto que luego olvidamos, ¿no? Que por asegurar las ganancias personales o de grupos, los perdedores somos la comunidad. Entonces, si volvemos a recordar que Vallarta, alguna etapa de su vida, una buena etapa de su vida, estaba más o menos balanceado esa ecuación, los resultados eran muy buenos. Cuando se empezó a echar a perder el destino, es cuando le dimos preferencia nada más a una de las esferas, que es la económica. Alberto, ¿tú cómo ves? ¿Llegamos al 2030? Y otra pregunta conjunta a esta. Ustedes que están muy cerca, los estudiantes en universidades, ¿a los jóvenes les interesa en realidad el tema de la sostenibilidad y si el destino es sostenible o simplemente lo usan para pasar el examen? ¿Cómo ves?
querido Alberto. Muy bien, ve. Creo que cómo llegamos con una deudota, o sea, la ciudad llega y todos los que estamos involucrados, o sea, las instituciones también llegamos con una deuda, porque al final las instituciones somos formadores de la juventud, o sea, y de una masa crítica que tiene que pasar estos conceptos que de repente se mueven como en el ámbito teórico a cuestiones prácticas, ¿sí? Creo que Alfonso hacía una observación muy buena, ¿no? Al final, cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, se habla de todo, ¿sí? O sea, de la totalidad. Pero cuando empezamos a ver como ya criterios muy claros como, no sé, el objetivo 10, el objetivo 11, el objetivo 13, reducción de la desigualdad, ¿cómo llegamos? Reprobados, o sea, Vallarta cada vez es una ciudad más desigual y es solamente transitar por la periferia, porque la desigualdad está enfrentada por procesos migratorios nacionales, ¿no? O sea, no es solamente, porque por un lado se ve esta parte de la migración como positiva, que es esta migración blanca de los americanos y de los canadienses que vienen y que aportan, pero por el otro lado no se discute la migración que tenemos de nuestros, de los mismos mexicanos que llegan a trabajar y a darle vida a la ciudad, a las periferias, en situaciones complicadísimas, ¿no? En zonas donde no hay infraestructura y que están fuera de la agenda, o sea, está totalmente fuera de la agenda y no está planificado. Entonces, ¿yo qué pensaría? El objetivo 10 de reducción de desigualdad, pues reprobadísimo. Objetivo 11 de ciudades sostenibles, pues estamos ahí sin una planificación porque ni siquiera existe como estos indicadores que nos permitan evaluar cómo estamos hoy y cómo queremos estar mañana, ¿sí? O sea, esto no está. Y mientras no tengamos una métrica para evaluar esto, pues va a ser bien complicado, ¿no? Y una métrica no que nos la aviente la agencia de hábitat, ¿no? Que la generemos nosotros y que nos apropiemos. Y, no sé, un objetivo 13, acción por el clima. Cada vez vemos más complicada la situación de la resiliencia a cambio climático que tiene esta ciudad, ¿no? Esta ciudad nos vamos a enfrentar a peores eventos, ¿no? Una ciudad que está perdiendo su capacidad permeable porque está metiendo más concreto, mientras vemos que en Asia está todo al revés, ¿no? Quitando en China el concreto para meter materiales permeables de acuerdo, digamos, a las condiciones climáticas que tengan en cada una de las ciudades. Parecemos que nosotros vamos como atrás, ¿no? De muchas cosas. Entonces, para la segunda pregunta que me hacías sobre el tema de los jóvenes, pues creo que ha sido una deuda de las generaciones que estamos arriba de ellos y que nos ha tocado formarlos, ¿no? El darles, digamos, estas traducciones desde la parte teórica y de la parte conceptual a elementos prácticos donde ellos puedan abonar y apropiarse de ese conocimiento, porque muchos de los que formamos van a estar en el ejercicio práctico, no van a tener ni siquiera el privilegio de estar en una mesa de discusión donde pueden llegar al meter eso, ¿no? Entonces, creo que como la primera respuesta a la pregunta de cómo llegamos, pues reprobados y con una deudota. Y la segunda, que tiene que ver con los jóvenes, también yo pienso que le tenemos una deuda con los jóvenes, pero también ahí podemos entrar con ellos, acompañarlos para hacer eso. A lo mejor esa visión muy positiva, pero creo que podemos hacer mucho por ahí. Okay. Oye, Oscar, y aprovechando lo que dice Beto, ¿no sería como un buen objetivo de este observatorio en el que ustedes están hacer un intento de evaluación alejado a a la instancia oficial, un intento de evaluación de los ODS, tomando en cuenta como base la evaluación de 100 ciudades que se hizo en 2014, 15 la hicimos? Porque en realidad no se requiere tanto. En 2014-2015 se nos convoca a varias personas a hacer este ejercicio de evaluación de las 100 ciudades. Por parte, era el arquitecto Cedillo el que manejaba Hábitat en México y nos invita a algunas personas y a mí me toca trabajar el tema de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
y se pudo hacer este ejercicio de evaluación de 100 ciudades de los 17 objetivos, en los cuales, pues tomando ciertos parámetros, la metodología no era complicada. No valdría la pena tratar de hacer, digo, hay muchos expertos en el observatorio, no valdría la pena tratar de hacer este ejercicio, aunque sea como tentempié para decirle al gobierno municipal, mira, es que en esto que no tiene la profundidad, estamos jodidos, o sea, vamos metiéndole esa profundidad para tratar de tener un indicador antes de que esto nos... No, no valdría la pena hacerlo, Oscar. Fíjate que es muy tentador. En el observatorio hemos tenido que elegir las batallas y acotar hasta dónde se puede, porque sí, la verdad es que pues son luchas que parecen chiquitas, pero no. O sea, lo mismo el centro histórico, por más confinado que esté un territorio pequeño, pues sí te toma mucho tiempo, recursos, desgaste, y una parte es que tienes que construir una relación de diálogo donde los vas a criticar, pero también te tienen que escuchar. Y es muy delicado eso, y eso cuesta mucho trabajo, es muy desgastante. Y sí es muy tentador eso que comentas, y creo que sí, pues sería extraordinario poder hacer algo así. Pienso que donde también falla es que se les pueden dar los indicadores, pero si no están surgiendo las soluciones adecuadas desde ahí dentro, que era como mis observaciones de la otra pregunta, es que no se está trabajando en la planificación. Pues yo les puedo, o sea, podemos como observatorio darles los indicadores, pero si no tienen el formato de trabajo o los mecanismos para realmente producir las soluciones que se tienen que dar, pues nos quedamos un poco atorados. Creo que hay que además ayudar a generar esas soluciones. Entonces sí es muy tentador y sería muy interesante. Sería interesante tallerear las soluciones, verlo inclusive con universidades en la región, en Puerto Vallarta, con otros expertos, y también poder ver qué soluciones se pueden idear, no nada más dejarlo en los indicadores, porque no siempre tienen las mejores respuestas, lo que me ha tocado, como es mi percepción de ese asunto. Bien, bueno, el centro histórico de pronto es ahorita el ojo del huracán por una naturaleza evidente de las redes sociales. Todos los días se ve y todos los días pasa gente y toma, miren, así se ve, miren, ya tumbaron, miren. O sea, es una constante en redes sociales este tema de la finca que se está destruyendo, que ya se destruyó en el centro. Y así ha habido un proceso de transformación socioespacial impresionante, ¿no? En tiempos de la pandemia, este sentido de vaciedad de la ciudad era brutal, o sea, era como no existencia de nada. Hoy caminas por el centro en horas donde no hay gente en la calle y sientes como los edificios están encima de ti, o sea, prácticamente ya no caminas con esa libertad. Y todo esto se mueve como una gran onda de expansión. Decía Alfonso, hacia otras zonas por un tema, el de la vivienda. Puerto Vallarta originalmente su tradición de vivienda era de segundas residencias en los tiempos en que se genera el Gringo Gulch y todo ese tipo de viviendas de gente que se quería venir por temporadas aquí. Luego después viene en los ochentas el famoso tiempo compartido que sigue desarrollando ya condominios y edificios y finalmente en estos últimos años y a partir de la incorporación de la tecnología, el alojamiento vacacional basado en plataformas, ¿no? Airbnb llega, se concentra en el centro, agarra todo lo que puede en el centro. Una vez que domina el centro, tumba la franja turística y se voltea hacia las zonas de residencia local, ¿no? Y entonces de pronto empezamos a hablar más fuertemente de gentrificación, de turistificación como una consecuencia, ¿no? Y entonces hasta dónde este crecimiento de vivienda, porque ya si ya de pronto nos queda corto el concepto de Ruth Glass, ¿no? De gentrificación. Volteamos a ver a a la doctora Glass y queremos seguir viendo al señor de mucho dinero golpeando al pobre y corriéndolo de su casa. No, ya no se está dando esta gentrificación, al menos en Versalles no. De hecho, yo les digo que el que mejor gentrifica será un buen gentrificador, porque hay zonas de vivienda en fluvial donde casas grandes y bonitas ya se están vendiendo porque llegó un edificio en la parte de atrás que ahora lo gentrifica él. Y entonces se está dando así como el que más tiene y el que más puede va a correr al otro y se va yendo a otros lugares y a otros lugares y a otros lugares y entonces se va ensanchando la ciudad horriblemente. ¿Qué se está viendo en el observatorio? No nada más, digo, es el centro histórico,
no hay temas sobre gentrificación en otras áreas, no se aborda este tipo de investigación en otras áreas, en otras partes de la ciudad, Alfonso. Bueno, por el momento, como decía Oscar, hay que ser muy selectivo, ¿no? En las batallas que uno quiere dar desde el observatorio y creo que desde un principio ha sido la preservación del patrimonio cultural, particularmente en el centro. También es que nosotros somos ciudadanos que dedicamos nuestro tiempo de manera, pues, de manera honesta y de manera libre y tampoco es que tengamos mucho tiempo para dedicarle. Nos encantaría poder abarcar otros temas, pero no, creo que hay que ser muy, muy enfocados. Sí se ha planteado, por ejemplo, el trabajar otros temas, otras zonas de valor patrimonial como conchachinas. Inclusive se ha tenido reuniones por ahí con la gente de la Asociación de Vecinos para hacer también una catalogación de fincas, muchas de ellas de autor también de los años 60 y 70. Entonces, pues nos encantaría, Jorge, pero creo que sí hay que ser muy cuidadosos. Si intentando enfocar nada más en un tema, de repente, pues no nos alcanza y vemos cómo las fuerzas del mercado son a veces más eficientes que los deseos de preservación, pues creo que hay que más bien ver esto, ¿no? Lo que sí está relacionado es que no son procesos aislados. Finalmente, lo que sucede con la vivienda de uso vacacional, lo que sucede con las plataformas de hospedaje, muchas veces tienen que ver con esas transformaciones que están ocurriendo. Lo que ha movilizado muchísimo al sector inmobiliario en Vallarta en los últimos años, pues ha sido esta modalidad ahora de hospedaje que no se tenía hace 10, 15 años, ¿no? Y también, bueno, pues la presencia de dinero, pues que viene de otros orígenes vinculados con la delincuencia. Entonces yo creo que al final sí son tiempos complicados, son tiempos extraños y insisto, son tiempos donde el territorio se observa como una mercancía, donde hay que sacarle el mayor provecho posible. Y antes de terminar esta participación, sí quisiera hacer un comentario respecto a los jóvenes. A mí también me da luego mucha tristeza que muchos de los que están involucrados en estas demoliciones de fincas históricas, pues es gente que hace algunos años estuvieron con nosotros en la universidad, que tenían cierta sensibilidad hacia los temas de la sostenibilidad, pero ya cuando salen al mundo laboral, pues ocurren cosas medio raras y pues se convierten en destructores, ¿no? Del patrimonio. Entonces creo que también hay no es responsabilidad de nosotros como docentes, simplemente la gente toma decisiones, pero yo creo que hay un medio ambiente que favorece este éxito, entre comillas, muy vinculado con la ganancia económica, que hace que gente que en su momento tenía buenas intenciones, de repente empiezan a convertirse en otros personajes que desconocíamos, ¿no? Entonces, pues también estamos viendo esa parte, ¿no? La parte humana, cómo pues es difícil mantenerse a veces fiel a las convicciones. Oye, Beto, y de pronto también tenemos que entender que la ciudad pues ya no es la misma. La ciudad que caminamos hace algunos años ya no es la misma de hoy. Este, cuando de pronto tienen, se ocurre o se tiene ideas, porque estamos claros, bien lo decía Oscar, la planeación es lo que interesa, los modelos de planeación estratégica es lo que de veras debería de interesar. Sin embargo, nos queda claro que los gobiernos municipales de las últimas administraciones trabajan con esta metodología de la ocurrencia. O sea, se me ocurre hacer cosas, no se planean hacer las cosas. En ese sentido, cada vez que ustedes trabajan, caminan, investigan, este, y se les ocurren cosas, las llevan ¿hay alguna mesa o sea, hay un acercamiento con el gobierno municipal, con las dependencias, así como son facilitadores de trámites de edificios y facilitadores para que las personas o grupos de poder económico puedan construir? Hay un camino fácil o facilitado para que ustedes lleguen y pongan en la mesa como observatorio ideas de transformación positiva del destino? Creo que lo voy a alejar un poquito solamente del observatorio, porque al final el observatorio es un actor, ¿sí? Es un actor y es un AC. Creo que los mecanismos de participación ciudadana en la planeación de la ciudad son complicados, o sea, son muy complicados
y requieren también de capital social, capital económico y mucho capital simbólico para poder acceder, ¿sí? Porque un ciudadano de a pie es bien complicado que pueda participar y es muy valiosa también su observación, o sea, las observaciones que se hacen. Realmente gran parte de la participación ciudadana en el proceso de la planificación en Puerto Vallarta queda, digamos, en un ámbito simbólico, ¿sí? Y en el ámbito simbólico me refiero a la consulta pública, ¿sí? O sea, ahí es cuando se exhibe, pero no en la parte creativa, o sea, en el corazón del proceso, ¿sí? Entonces, por la propia estructura y por las propias instituciones que nosotros tenemos, los mecanismos de participación ciudadana en el caso de Puerto Vallarta no han madurado y no se han adecuado a la población, porque la población tiene ciertas características bien específicas, ¿no? Hay una enajenación al trabajo bien complicada por el tema de la industria turística, ¿no? Entonces, el aventarte una consulta pública de 9 de la mañana a 1 de la tarde, alguien que trabaja en hotelería, ¿en qué momento participa? ¿Qué mecanismo es el que yo puedo utilizar, ¿no? Y si yo la participación ve un plano que es una cuestión súper abstracta, donde vienen manchas de colores, pues es todavía más sesgada. Entonces, en el caso de con nosotros como observatorio, sí hemos podido acceder, digamos, a ciertas discusiones, pero sigue estando, digamos, limitado a los procesos institucionales, ¿sí? El proceso institucional es que quienes pueden en algún momento tener ahí, pues el consejo municipal, ¿sí? Los consejos son los que en algún momento pueden estar ahí y nosotros hasta el momento como observatorio no estamos incluidos en el de planificación como tal. Entonces, ¿qué sería interesante al final? El dotar, desde mi perspectiva, dotar de herramientas a la población. O sea, que el observatorio se convierte en algún momento también en un mecanismo, bueno, una instancia donde podemos trasladar ciertos mecanismos para que la población entienda cómo puede hacer su participación, ¿no? Bien. Bueno, pues se nos fue rapidísimo el tiempo. Vamos a cerrar con una última pregunta que sí me gustaría que me ayudaran con su visión y unas palabras de cierre de cada una. Oscar, ¿ya perdimos la batalla o todavía tenemos esperanza de que se recapacite en torno, uno, al tema de la ciudad, del centro? El hecho de empezar a hacer todo lo que ustedes dicen, una valoración de fincas, una evaluación de fincas, un inventario de fincas y demás cosas que debe de hacerse para entender el valor patrimonial del centro. Y dos, la transformación de la ciudad turísticamente y habitacionalmente, eh, ¿tiene un fin o vamos a seguir viendo solo consecuencias? Bueno, con respecto al centro histórico, y la ciudad es siempre cambiante y los centros son siempre cambiantes, y nada más retomando un poquito el tema de gente que estudió en Vallarta, que son vallartenses y que están demoliendo estas fincas, profesionales de la arquitectura. Creo que mucho tiene que ver con el desconocimiento de que también se pueden integrar los vestigios porque dicen que ya no tienen manera de salvarlas por un tema estructural. Cuando se quiere, se puede. O sea, esa es una. Y si se necesita darle otro vuelco, se pueden retener muchos elementos para que no se pierda toda la identidad. Eso con lo que respecta a fincas. Ahora, el centro histórico no es nada más las fincas, es también el empedrado, es también una serie de elementos muy particulares que existen, es la relación que tiene con la topografía, es el tamaño de las cuadras, tiene un montón de singularidades el centro que el distrito con la arquitectura original siempre va a estar enaltecido, pero que si perdiera la arquitectura original y se preservan los otros elementos, siempre va a ser un distrito singular y diferente al resto de cómo está desarrollando Puerto Vallarta. Con esto no quiero decir que se puede todo demoler y que nosotros, pues, se nos hace que bien que se demuela, pero quiero decir que tiene muchos más elementos que solo las fincas. Entonces, es algo que hay que considerar y en el sentido del centro histórico, pues es algo que podría explotarse en un sentido turístico, un distrito más caminable, porque es una escala más humana. Si hubiera, digamos, que inversión de parte del municipio para actividades culturales turísticas ahí, pues podría ser algo muy interesante. Ahora, con respecto a la ciudad,
Bueno, pues entendamos que Puerto Vallarta fue interesante para los turistas porque era un pueblo mexicano vivo. A Puerto Vallarta no lo construyeron para el turismo. Puerto Vallarta cumplía con su arquitectura y con su fisonomía y con sus barrios actividades para la población local que iba ligada a una economía, a una forma de vida, a un contexto que estaba pues, generalmente pues, aislado porque no había mucha forma de cómo entrar y salir. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? La ciudad como tal puede ser un atractivo turístico. O sea, ¿cuántas veces no vamos de viaje a ciudades que nos gustan esas ciudades porque tienen sus singularidades, que son ciudades vivas? Tú puedes ir a Hong Kong, puedes ir a Nueva York, puedes ir a Dubái, puedes ir a Barcelona, puedes ir a San Miguel de Allende. Entonces, Puerto Vallarta, lo que es el área metropolitana de lo que va a ser esa gran ciudad unida con el lado de Nayarit, que su centro geográfico va a ser realmente pues, más cargado al límite entre los dos estados, se está construyendo. Hay una gran oportunidad para construir una ciudad que sea por sí sola atractiva para vivir y atractiva para visitar. Y con esto no quiero decir que se tiene que replicar el pueblo típico, con esto quiero decir que tenemos la oportunidad de hacer una ciudad realmente extraordinaria con lo que tenemos de ríos, de montañas, de fauna, de playas, de vistas y con lo que tenemos también de crecimiento económico y de crecimiento poblacional, de manera que la arquitectura, la densidad del crecimiento, la verticalidad que estamos viviendo se dé de una forma innovadora, interesante. Todos pueden ser oportunidades y Puerto Vallarta, con el crecimiento que trae, podría ser interesante hasta como ciudad. La cosa es que hagamos la planificación, que es lo que nos está haciendo. La cosa es que incentivemos que se haga buena arquitectura, que es lo que tampoco se está haciendo. Entonces, siempre va a haber oportunidades porque las ciudades son entes cambiantes. Lo que se destroza después, pues al pasar del tiempo se puede recobrar el valor en ello. Ve Guadalajara, toda la arquitectura de las años 40 que reemplazó al centro histórico, ahora es arquitectura de autor, que tiene visitantes, que tiene investigación, que la gente busca, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy creativos en buscar esas oportunidades, pero realmente hacer la planificación adecuada para poder explotar todo ese potencial. Yo por ahí me lo llevaría y creo por eso que es tan importante cambiar la forma como entendemos el centro histórico y como entendemos la planificación en Vallarta. Es súper importante. Fíjate, yo creo que Oscar planteó bastante bien el panorama. Te la voy a cambiar, Alfonso, porque yo creo que tú eres de la generación esa de la que caminó el centro, desde que tus papás tenían el restaurante en la zona centro. Caminabas, te aventabas del muelle, andabas por los ríos, y hoy caminas, sigues caminando la ciudad con estudiantes, sigues siendo de esos profesionistas que se dan el tiempo de agarrar estudiantes de otros lugares del mundo, de otros lugares del país que vienen a Puerto Vallarta y los llevas a conocer todavía el centro. ¿Qué se siente de pronto voltear en una caminada más, en una caminata más y decir, bueno, esto ya no es lo que yo vi, esto ya es otro Vallarta? ¿Cómo sientes? ¿Cómo visualizas a futuro ya Puerto Vallarta? Fíjate que por lo menos mucho de lo que yo sigo caminando por el centro me sigue siendo bonito, me sigue siendo valioso y sigue teniendo esos elementos, inclusive de la niñez. Todavía eso me mantiene con esperanza, ¿no? Y también por eso este esfuerzo de trabajar por preservarlo, no solo por uno, sino por los que pues, son más chicos que nosotros, ¿no? Yo creo que todavía mucho de ello se mantiene y también como comentaba Oscar, no solo es la arquitectura, sino los elementos de la traza, los espacios públicos, la misma configuración del territorio, la topografía. Creo que eso se mantiene, pero sí, bueno, yo que soy muy nostálgico, que me gusta mucho quedarme en el pasado, pues de repente también empiezo a ver cosas que ya no coinciden con lo que a mí me significaban, con lo que le daban valor. Por ejemplo, yo veo que hay muchas prácticas sociales que tuvimos en los años 70 que pues prácticamente ya no están. Por ejemplo, el hecho de que la gente sacara su silla afuera de su casa a platicar, decían a fresquear en verano, pues eso prácticamente ya no ocurre, ¿no? Eso ya se quedó solamente, por ejemplo, las lavanderas del río Cuale, que a nosotros sí nos tocó verlas, pues eso ya obviamente por la misma transformación de la vida, pues ya no va a ocurrir. Pero sí, ojalá podamos mantener esos elementos que todavía creo que son sí muy vallartenses, ¿no? Esta cierta amabilidad que creo que todavía medio existe, que se está perdiendo también mucho por el ritmo de vida que tenemos,
cada vez más con un frenesí y un ritmo muy neurótico, pero creo que todavía hay elementos de rescate. Entonces, yo diría que si bien se han perdido muchas batallas, creo que la guerra no se ha perdido del todo y yo por lo menos sí mantengo pues una cierta esperanza, ¿no? De que vamos a lograr contener algunas locuras y probablemente revertir y ofrecer no solamente un destino turístico atractivo, sino un lugar para vivir que sea bien bonito, ¿no? Yo ahí cerraría. Bien. Beto, ¿y crees que así a futuro lleguemos a hacer, no sé, Alicante, La Coruña, eh, Punta del Este, no sé, algo así, o es sueño guajiro mío, nada más? Yo me quedaría, digamos, más bien con una frase de literatura. No sé si recuerdan ese libro de Charles Dickens, de Historia de dos ciudades, y que empieza, digamos, comparando estas dos cuestiones, ¿no? París y Londres, y que hablaba de, era el mejor del tiempo, el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Y creo que nos pasa un poquito en los estudios de ciudad esto, cuando vemos a Aldo Rossi o cuando vemos a Louis Kahn, que hablaban de lo que ocurría dentro tanto en Italia o en Estados Unidos, siempre nos lleva a eso, ¿no? Y creo que los arquis, bueno, y muchas disciplinas siempre nos enrolamos en este tipo de temas, ¿no? Entonces, para mí, no hemos perdido la batalla, pero sí llegamos a un punto crítico. Y de repente, a lo mejor es una percepción muy personal, siento que se ha perdido mucho tiempo, ¿sí? O sea, que el tiempo se pierde por la falta, digamos, de organización. O sea, que creo que eso es una de las cuestiones que nos hace falta desde las instituciones, con la población, o sea, nos falta organizarnos mejor. Entonces yo lo vería como el peor de los tiempos, regresando como ese tema como de literatura, viendo cómo se debilita la memoria urbana, cómo se transforman las fincas y no hay una discusión pública, pero una discusión pública seria, ¿no? De lo que estamos haciendo. También creo que perdimos la batalla en el caso, digamos, de como un peor tiempo con la presión inmobiliaria, que sigue estando ahí, pero sin un instrumento de planeación, porque el desarrollo inmobiliario, acompañado de una buena planificación, podría ser una cuestión como positiva, ¿no? Entonces, Vallarta corre el riesgo en convertirse solamente en una imagen de consumo turístico, ¿sí? Más allá, digamos, de una ciudad. Pero también creo que estamos en el mejor de los tiempos y nosotros lo planteamos desde un momento en el que estamos obligados a organizarnos mejor, a documentar lo que está existente, a exigir reglas claras, o sea, un piso común para todos, porque hay poca transparencia, hay poca trazabilidad de los mecanismos y requerimos fortalecer la participación ciudadana si queremos construir una agenda pública para Puerto Vallarta y que sea más seria, ¿no? Pero yo creo que con eso concluiría. Sí, y que sea construida por todos. Yo creo Claro, que vivimos en una sociedad en la que ni todos los políticos son malos, ni todos los ciudadanos son buenos. Necesitamos entender que todos debemos de aportarle a esto, tratar de impulsar los buenos proyectos. Sé que algunos de ustedes están inmiscuidos en un proyecto de movilidad del centro también, que es un buen proyecto. Hay que llevarlos a buen puerto, hay que llevarlos a buen fin. Tenemos que entender que Puerto Vallarta debe de considerarse, generarse, crearse, modificarse, planearse para los residentes de Puerto Vallarta y en consecuencia los turistas tendrán un buen lugar a donde llegar. Sin embargo, los residentes de pronto son los últimos beneficiarios de este destino turístico. Ahora con el Mundial se hablaba de miles de turistas, se hablaba de un beneficio económico enorme que no sucedió. ¿Y quién fue el que rescató la economía local? Los locales en los tiempos de los partidos de México fueron los que se abalanzaron a los restaurantes, a los bares, a consumir, a mover la economía, los locales, los que, como dijeron al principio, viven inundaciones, inseguridad, baches en todas las calles. Esos son los que dinamizaron la economía y que son los últimos beneficiarios de un destino turístico como el que tenemos. Yo les agradezco muchísimo, Alberto, muchas gracias, querido Alfonso, muchas gracias, Oscar, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes el haber estado y bueno, pues los espero en el capítulo 5 de este proyecto que tenemos de diálogos por Puerto Vallarta, que será en muy poco tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos.